Bueno, pues antes de nada, buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir, ¿no?, a este evento online. Muchas gracias a ti, Antonio, por estar abierto a participar y gracias al colegio por organizarlo. Esta, como decía Francisco, es una de las primeras charlas, pretendemos que sea la primera de muchas, en la que compañeros ingenieros de caminos en sectores no tradicionales pues compartan su experiencia. El formato va a ser el de una entrevista, estaremos, salvo Antonio y yo, todos silenciados. En el chat podéis realizar las preguntas que queráis y al final pues, habrá unos minutos en los que se las trasladaré a Antonio, intentaré sintetizar y trasladar lo más relevante, ¿no? Y bueno, he integrado las preguntas que habéis ido enviando a través del cuestionario de inscripción que intentaremos ir sacando, ¿no?, a lo largo de la charla. Antonio, bueno, veo que muchos ya lo conocéis, ¿no?, por la lista de asistentes. Es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Escuela de La Coruña. Tiene un MBA por INSEAD. Previamente a entrar en Amazon, desarrolló su carrera profesional en Ferrovial, en el área de construcción, en el Reino Unido, donde sigue. Y desde 2006 estás en el área de operaciones, en Amazon, Antonio. Entonces, pues, antes de nada, ¿qué tal estás, Antonio? Y ya puedes conectarte. ¿Me oyes, Antonio? Bueno, pues, ¿no puedes conectarte? Ah, Ahora me perfecto. escucháis. Bien, perfecto. Sí. Nada, no puede estar bien. Bueno, Antonio, buenas tardes, antes de nada, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Muchas gracias al colegio por invitarme. A ti por participar, por participar. Bueno, yo creo que antes de nada me gustaría que nos contases brevemente tu trayectoria de estar donde estás en Amazon, desde que saliste de la escuela. Sí, no, yo terminé la carrera en el 2011 y bueno, al terminar me fui como dijiste, con Ferrovial Agroman a Londres. El primer proyecto en el que estuve fue se llama T3IB, era un edificio de gestión de maletas en el lado aire del aeropuerto. Desde el punto de vista de ingeniería civil no tenía nada del otro mundo, pero desde el punto de vista de un poco de contractual, de gestión de los incluso logístico, etcétera, así que tenía bastante chicha. Y empecé trabajando ahí como ingeniero de costes. Empecé llevando el control de costes de la obra y las reclamaciones y los contratos, ¿no? Para un poco las reclamaciones a sus subcontratistas y al cliente. La verdad que después de unos meses me había gustado mucho lo que estaba haciendo, había aprendido un montón de contratos, pero quería hacer lo que quería cualquier ingeniero que va, ¿no?, de caminos, ¿no?, que es ir ahí a la obra a ponerse a mancharse las botas, ¿no? Entonces planteé oportunidades de gestionar distintas partes del proyecto, desde hormigón, otro de mecánicos, etcétera. Y la verdad que aprendí un montón, fue una experiencia súper buena. Y bueno, cuando la obra se estaba terminando, pues al final me dieron la oportunidad de irme al equipo de licitación también en Londres, que estábamos en una joint venture con Lineker Rook, que es una empresa también con mucha historia, y licitamos en plan, eran dos túneles en Londres, uno era la extensión del metro de Londres, la Northern Line Extension, y otro es un túnel por debajo del Támesis, para la limpieza del Támesis, ¿no? Porque, bueno, que pasa un poco en Londres, cuando llueve todo se va al río, pues en vez de que se vaya al río, que fuese una depuradora, ¿no? Y la verdad que yo no tenía ni idea de túneles, literalmente lo que habíamos visto en la escuela, pero poco más. Entonces, al principio, mi jefe me mandó 2 semanas a aprender una tuneladora Crossrail. Entonces, me pasé dos semanas dentro del túnel aprendiendo y después, en plan, hicimos la licitación. Y bueno, las licitaciones de Inglaterra, la verdad que éramos un equipo como de 50, 60 personas trabajando en ellos, para que un poco la escala, ¿no?, los proyectos sean de 600 millones la extensión del metro y de 1,3 billones, 1.300 millones el Thames Tideway. Al final, por bien o por mal, a ver cuándo se terminan las obras que me dicen, pero se ganaron las dos. Y bueno, tenía oportunidad de irme un poco a la extensión del metro de Londres, pero bueno, como yo ya tenía la idea de querer estudiar un MBA, lo que hice fue irme de vuelta a Heathrow, donde
Provía la Vida Protegido, y era bastante interesante porque lo que le hacíamos como de consultor, de cómo al cliente, entendiendo qué proyectos tienen que hacer, cuántos va a costar, y después se le firmaba, y después se licitaba y se firmaban los contratos, ¿no? Entonces me parecía muy interesante porque era como usar mi experiencia previa de construcción y también lo de licitación, ¿no? Entonces, la verdad que bueno, fue bastante interesante. Hicimos muchos proyectos. Proyectos eran de 1 millón a 60, ¿no? No, ¿sabes? Eran muchos proyectos pequeñitos y otros más grandes. La verdad fue muy interesante y después, bueno, ya decidí que era el momento de seguir formándose y fue cuando fui a estudiar el MBA. Muy bien, tuvimos ahí un pequeño problema que me volvieron a silenciar. Bueno, muy interesante, Antonio. Y nos contabas que bueno, te decidiste por hacer un MBA y más adelante te uniste a Amazon. Muchos de los asistentes bueno, se han interesado por cómo fue ese cambio de sector, cómo de fácil fue, cómo nació tu interés en Amazon. Cuéntanos tu entrada en Amazon y tu decisión. Antonio, ¿me has oído o me han silenciado a medias? Sí. Estoy preguntando por tu cambio de sector, ¿no? Decidiste hacer un MBA, muchos asistentes se han interesado por esa transición, ¿no? Cómo pasaste de construcción al área de operaciones de Amazon, cómo fue tu entrada, por qué te decidiste por Amazon. Cuéntanos un poco. Sí, no, pues sinceramente, bueno, estudié el máster, ¿no? Y la verdad que, bueno, es un tiempo que tienes para pensar, que te gusta, que quieres hacer. Y después, bueno, también te enseñan un poco a buscar trabajo y cómo buscarlo, ¿no? Y entender un poco qué se te da bien a ti, qué no, qué quieres hacer y usarlo, ¿no? Y para ser muy claro, los cambios de carreras o de industria son muy complicados, ¿no? Yo lo que quería hacer, tenía irme a un fondo de infraestructuras. Lo único que es, bueno, es muy complicado, ¿no? Yo quería que fuese en Londres y demás, pero la verdad que lo que pasó fue que al final Amazon vinieron al MBA, me hicieron una presentación que me encantó. La verdad, de hecho, me pareció que cuando estaban haciendo la presentación era como, bueno, la verdad es que lo que me están contando de cultura me recuerda a mí en la obra. Me recuerda, ¿sabes?, a cómo gestionábamos los equipos, de cómo gestionábamos las decisiones, bueno, la toma de decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que al final, eso, mandé el currículum a Amazon y la verdad que y al final era como, en el grupo, en mis segundas opciones era no solo Amazon, ¿no? Estaban las empresas un poco más tecnológicas, pero que juntaban la tecnología a las operaciones, que era un poco tipo Amazon, Uber, Deliveroo, todas estas bueno, startups o como las quieras llamar, ¿no? Y al final, bueno, eso, llevo ya 3 años y los comienzos al principio fueron difíciles, pero no por el cambio tanto de industria, sino más por el cambio de empresa, yo creo. Al final, como te decía, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar, mucho de mi trabajo era mucho gestión de contratos en Amazon. Entonces, la negociación de contratos necesitas es muy parecido para negociar un contrato de caminos que un contrato de un contrato de construcción que un contrato Transporte o lo que de sea. transporte, etcétera, ¿no? Es decir, que gestionar equipos es lo mismo gestionar equipos en una obra que gestionar equipos en un almacén. Me refiero, son skills que son transferibles, ¿no? Entonces, un Antonio, poco fue lo que miré. perdona, Antonio, antes de entrar en detalle, pinceladas de lo que es Amazon y lo que hay por detrás, porque todos conocemos Amazon, ¿no? Todos hemos comprado algo en Amazon, sabemos que es un marketplace, que tú entras, muy fácil, muy conveniente, compras y a los 2 días, en algunas ciudades ya el mismo día, te llega el paquetito, ¿no? Pero por detrás hay muchísimas cosas, ¿no? Que es donde estás trabajando tú. ¿Por qué no nos das quizás una visión general del área de operaciones de Amazon, de la parte logística, y cuéntanos un poco tu rol dentro, ¿no? y tu departamento, ¿no? Para dar... No, a ver, Amazon, como dices, ¿no? Amazon al final
quiere ser la tienda a la que la gente vaya a comprar y pueda comprar todo lo que quiere, ¿no? Y como que se divide en dos. Se divide desde el punto de vista de operaciones. Se divide en el Amazon Fulfill Network, que es el área de distribución de Amazon, y el Merchant Fulfill Network, que es el área de que los vendedores son los que se encargan de la distribución de los paquetes, logística, etcétera, ¿no? Dentro del área de AFN que te decía, del Amazon Distribution, de la distribución de Amazon, se divide, eso mismo se divide en dos, ¿no? Lo que Amazon te vende directamente. No sé si habéis comprado en Amazon y es en plan, cuando miras quién es el vendedor, a veces te aparece Amazon. Sí. Eso es que él es te lo estás comprando directamente de Amazon. Y después tiene otro servicio que es el de vendedores, lo mandan a los almacenes de Amazon. Y Amazon se encarga de la distribución y yo estoy en el área de Merchant Fulfill Network, es decir, en el área de que los vendedores se encargan de la distribución, ¿no? Y lo que estamos haciendo nosotros es un poco cómo podemos ayudarles, ¿no? No sé, Amazon tiene muchas relaciones con empresas de transporte, tecnología. ¿Cómo podemos ayudar a estos vendedores que lo hacen muy bien, que tienen sus propios almacenes, que quieren seguir usándolos y no quieren usar los almacenes de Amazon? ¿Cómo les podemos ayudar en plan negociando, ¿sabes? En plan con tecnología y con negociando contratos para que puedan ofrecer mejores servicios y en específico a nuestros consumidores Prime, ¿no? Que son como, bueno, que al final tú cuando compras algo en Prime tú no diferencias muy bien si te está vendiendo Amazon, un vendedor y cuál es el canal de distribución, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de que la experiencia del consumidor sea la misma. Entendido. Y según te entendí en alguna conversación anterior, lideraste, ¿no? el desarrollo de todo ese área, ¿no? Sí, en plan, bueno, digamos que a mí cuando me contrataron, aparte es una cosa que pasa en Amazon, te contratan y era un rol nuevo y habían intentado como hacerla con la empresa de Amazon de logística, con la empresa propia. Les estaba costando crecer porque, bueno, la logística del vendedor no es completamente distinta, ¿no? Tienes muchos más puntos de consolidación, etcétera. Y entonces como que al principio me dijeron, bueno, tú parece que sabes negociar contratos, vete a negociar contratos con las empresas de transporte, ¿no? Entonces al final mi trabajo de eso, en plan, era como empezar, ¿sabes? Como empezar desde, bueno, no desde cero, pero desde para cuando empezamos el contrato, hacer esto todavía teníamos 100 vendedores y ahora ya vamos por los 5.000 vendedores en el programa, ¿no? Y el programa ha crecido bastante bueno, y se basó eso en tres, bueno, mi trabajo un poco se basa en tres bloques. El primero un poco es la negociación de contratos con y las relaciones, un desarrollo de negocio, ¿no? Que es negociación de contratos y trabajar con las empresas de transporte para que ofrezcan más servicios y mejores a nuestros vendedores y consumidores al mismo tiempo, ¿no? Y estas son las empresas externas, tipo, bueno, trabajamos con Royal Mail, pero es del típico correo, Seur, y trabajar con nuestra empresa propia de transporte ¿sabes? Para mejorarla y que siga ofreciendo lo mejor posible, ¿no? Y otro bloque es un poco la parte tecnológica, cómo es la integración entre el vendedor, la empresa de transporte y el consumidor, ¿no? Y qué servicios queremos ofrecer y cómo va a ser eso. Y el tercer bloque es las operaciones, ¿no? Es el día a día un poco que tienen que llegar los paquetes, ¿no? Ahora que estamos en la COVID, que hemos visto un incremento en demanda bastante amplio, cómo seguimos ofreciendo productos a los consumidores, etcétera, ¿no? Esto es un poco... Esto que me cuentas es muy interesante, ¿no? Porque Amazon sois uno de los servicios esenciales que ahora estáis permitiendo dos cosas. Una es que la gente, sin salir de casa, consiga los bienes que necesita, ¿no? Desde unos rotuladores para los niños a, yo qué sé, una batidora, cualquier cosa. Y también estáis ayudando a las empresas, muchas pymes, a sacar sus productos, es decir, un canal de venta, ¿no? ¿Qué acciones estáis desarrollando en relación a la crisis sanitaria actual eh,
en este sentido. Sí, no, como empresa, como te decía, ¿no? En plan, lo que hizo el área de Amazon Fulfillment Network, ¿no? Que te hablaban desde nuestros almacenes, la primera decisión que se tomó es, bueno, tenemos un espacio limitado, entonces tenemos que elegir qué queremos priorizar, ¿no? Entonces hizo una lista de los productos que se consideraban esenciales, que no son los mismos que se consideran en países, no es una lista de productos que se consideran esenciales desde, bueno, tipos muy obvios como, yo qué sé, tipos de comida, pañales de bebés. Otros eran tipo soporte para oficina, para, ¿sabes? La gente empieza a trabajar desde casa, tiene que poder trabajar desde casa. Y entonces lo que se hizo, se priorizó ese tipo de productos en nuestros almacenes, ¿no? Lo que hizo es que nuestro canal de distribución, que es el de los vendedores, fuese un complemento muy importante, ¿no? Porque al final, si tú te estás llenando los almacenes de pañales y demás, hay otras cosas que, que la gente no se considera esenciales, pero que la gente sigue comprando, ¿no? Tipo, lo que has dicho, los puzzles son un ejemplo, ¿no? Hay un montón de gente, no sé, los puzzles se acabaron en 2 días, ¿no? Como muchos, me imagino que estamos Sí, buscando actividades. o, claro, o juegos de consola, cosas así, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que, bueno, sí, el esencial se ha vendido muchísimo, ha crecido un montón la demanda, pero hay otras cosas que son eso, los canales de distribución de los vendedores que también. Y entonces eso lo que ha hecho es ha puesto una presión enorme en las empresas de transporte, en la nuestra también, porque lo que ha pasado es que ha habido un pico de demanda que no se esperaba, ¿no? Porque en Navidades sí que se espera, tiene una planificación de un año, aquí ha sido en un mes. Pero al mismo tiempo, por las restricciones de seguridad y salud, lo que ha pasado es que nuestra capacidad también se ha reducido. Entonces, esto lo que ha llevado es a decisiones que un poco al principio cuando pasó esto, tomamos unas decisiones de qué preferimos, ¿no? Que reducir la cantidad que se vende, reducir la demanda de alguna forma, o simplemente, bueno, sabes, la gente puede entender que, como dices tú, ¿no? Te llegan 1 o 2 días, a veces el mismo día, bueno, en estas condiciones igual tarda 3 días, ¿no? Y se tomó esa decisión, ¿no? Que lo más importante era que la gente pudiese seguir a comprar y que los vendedores pudiesen seguir vendiendo, porque al final, ¿sabes? En plan, es una forma también de que la economía siga funcionando. Y lo dicho, hay vendedores que están vendiendo más que nunca y, bueno, tampoco sabemos lo que va a pasar dentro de un mes o dos, ¿no? Entonces también es una oportunidad para que se siga viendo, para que la economía siga funcionando. Está claro, está claro. Bueno, muy interesante, Antonio. Muchos de nuestros asistentes también se han interesado por saber cómo es trabajar en Amazon. O sea, cómo es ser un ingeniero, y si quieres, un ingeniero de caminos en Amazon. ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo es la forma de trabajar dentro de Amazon? Porque, bueno, seguro que más de uno está interesado en un rol similar o simplemente, bueno, quiere saber cómo funciona Amazon por interés, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es la cultura, ¿eh? Y yo recuerdo que me contabas, ilustrando esto, la regla de las 3 frases. Cuéntanos. No, a ver, lo que te decía es que, bueno, primero Amazon tiene una cultura muy fuerte, ¿no? Y es como todas las empresas grandes y en plan, tiene una cultura fuerte para bien o para mal. Y una cosa que decía es que los datos son lo que toman todas las decisiones. Y se analiza todo. Cuántos contactos, cuántos puntos, ¿sabes? Cuántos contactos hubo de consumidor, cuánto se ha subido semana a semana, mes a mes, se compara con... Entonces, lo que decía es que cada conversación, cuando tú estás dando un update, ¿no? en las semanas, cuando quieres dar un poco un update de cómo está el negocio, todo se dice como esto es lo que pasó, que creció por 3%, que significa un X% incremento, puntos básicos mejora semana a semana, es decir, que se cuantifica todo, ¿no? Y es un poco bueno, como los ingenieros, ¿no? Que tendemos a cuantificar todo y es un poco una cultura, pero que es verdad desde los de recursos humanos hasta operaciones, hasta el más negocio, y es igual en cualquier sitio del mundo, ¿no? Y cuando tú cuando dices algo, tú no puedes decir, oh, esto es así, no dices así, cuantifícamelo, ¿no? Y es una cosa que siempre me llama mucha atención, ¿no? Y que es muy generil. O sea, ves claramente cualidades de un ingeniero de caminos,
dentro de Amazon, una empresa con ese sesgo, ¿no? Tan Sí, guiados por los datos, ¿no? O sea, tomar decisiones en base a criterios cuantificables. sí, sí, y una de las cosas que aprendí mucho en la carrera, que me acuerdo, que es que no solo miramos los números, que eso lo puede hacer casi cualquiera, los entendemos, ¿no? Y intentamos entender qué hay detrás, ¿no? Es como, yo me acuerdo, no sé, cuando estás estudiando estructuras en la carrera y después dices, bueno, puedes diseñarlo también, o puedes hacerlo automatizarlo, o puedes usar estos software. Pero al final era como, esto lo que te enseña es entender dónde vienen las cosas, entenderlo, entonces cuando te da un resultado, dices, bueno, esto no tiene sentido, ¿no? Y una cosa que yo veo mucho en Amazon, que a mí me pone un poco nervioso, es que cuando dan un número, ¿no? Hacen una... buscan ¿sabes? Un número, y dice, este es el número. Y es como, no tiene sentido, ¿no? Pero dime qué significa, ¿no? Y eso es una cosa que sí que se ve bueno, que a mí me hace mucha gracia porque es en la carrera y con los ingenieros que he trabajado siempre, es algo que es como, vale, este es el número, pero ¿qué significa, no? Y porque muchas veces creo que como la cultura es, tienes que decir siempre números, a veces, ¿no? Sí, Bueno, tienes es que una cosa que me llama interpretar mucha la atención. estadística Claro, exactamente. y las tendencias. Mm. Muy bien. ¿Tú ves herramientas y procesos que uséis? Esta es también otra de las inquietudes de un asistente, de Adrián. ¿Qué forma, o sea, qué herramientas, procesos, incluso forma de trabajar ves aplicable actualmente a sectores más tradicionales de la ingeniería, como la construcción? Em, hmm. Pues primero, no sé, yo te diría que hay dos cosas, ¿no? En plan, de hecho tengo que decir que yo cuando llegué a Amazon de la construcción, ¿no? Y empezaba los contratos, lo primero que intenté hacer es lo que había aprendido en la construcción, ponerlo ¿sabes? Pasarlo a la empresa con las empresas de transporte, ¿no? Que era mucho basado en la colaboración, etcétera, ¿no? Es decir, que sí, que muchas veces también muchas industrias pueden aprender de la construcción, etcétera, ¿no? Y de cómo se hacen las cosas. Pero tengo que decir que una de las cosas que yo creo que en Amazon se hace bastante bien es el compartir información a través de distintos equipos, ¿no? En mi experiencia en la obra estaba el diseño, construcción, licitación y ahora que hablo con la gente que hicimos, como que no se siguió, ¿no? En las obras de Hydro pasaba lo mismo. Los diseñadores van por su parte, en la construcción está construyendo con planos que no son los últimos, ¿no? Entonces, una cosa que sí que trabajamos muchos en Amazon por la forma que tiene de trabajar, que es de equipos muy pequeños, es que la comunicación es muy importante, ¿no? Y transferir esa comunicación. Y yo creo que es una cosa que la construcción se beneficiaría bastante de ello, ¿no? De cómo se puede mejorar que la comunicación y el trabajo que se hace desde diseño hasta mantenimiento se queda en etcétera, que está en ello, ¿no? Pero es como lo más básico, ¿no? De cuando empiezas una obra es el punto número uno de que tienes que pensar, ¿no? Y a veces pienso que en la construcción se va un poco cada equipo a su bola, ¿no? Creo que es una cosa súper importante. Y después, esto para mí fue una de las claves por las que quise cambiar a la construcción, que una cosa se haya hecho igual por 100 años no quiere decir que sea la mejor forma de hacerlo. Más bien, creo que la innovación, ¿no? El hacerle un poco de que si algo se haya hecho antes así, no quiere decir que sea la mejor forma. Y, y la otra, eh, no reinventar la rueda cada vez que se hace una obra, etcétera, ¿no? Más estandarización, etcétera. Has mencionado bueno, la agilidad, ¿no? Y la capacidad de impulsar y adaptarse a cambios bueno, y que no se trabaja en silos, ¿no? Que es todo muy... se comparte, ¿no? Mm. Eh, todo tu trabajo, o sea, hay mucha comunicación, ¿no? Pues Sí. muy bien. Cuéntanos, Antonio, porque seguro que hay ingenieros de caminos que nos es interesado, ¿no? No solo estamos aquí ingenieros de caminos, que les gustaría, bueno, explorar oportunidades profesionales en Amazon o en empresas similares, ¿no? Que tú sepas qué áreas están reclutando Amazon, está creciendo a un nivel que no se ve en otros sectores más tradicionales, ¿no? Desde luego no en el mío, ¿no? Cuéntanos un poco dónde se está creciendo, qué se está haciendo, dónde puede haber hueco para un ingeniero de caminos.
a lo mejor que también, si no, pues con cierta experiencia en obra o algo más senior, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre esto? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues hay dos. Hay en los que han salido de la carrera, ¿vale? Porque los que siguen la carrera, Amazon tiene programas para graduados que van desde áreas de operaciones hasta áreas de desarrollo de negocio y que simplemente los dos son, si te gusta, son los dos son áreas que puedes hacer, ¿no? Que por haber estudiado ingeniería civil no quiere decir que no puedas dedicarte al desarrollo del negocio, ¿no? Yo, como decía, un tercio de mi trabajo es desarrollo del negocio. Eso que pensado que los ingenieros, ¿sabes? Tenemos que ir a hacer cosas de ingeniero de caminos y lo bueno que es que nos forman para aprender y resolver problemas. Y después un poco para los ingenieros que ya tienen más experiencia o en obra o demás, pues Amazon está buscando, la verdad me llamó la atención, pero Amazon está buscando ingenieros de construcción. Ingenieros de caminos o para construir bueno, primero para construir sus centros de datos, que la verdad que estuve el otro día, porque vi datos son unas obras tremendas. Algunos se están haciendo debajo del mar, etcétera, entonces son obras de ingeniería bastante interesantes y me consta que están buscando gente con experiencia en construcción. Y después también están en esa área están creciendo un montón y más que van a crecer después con los cambios de tendencia. Y entonces es un área para buscar. Y la segunda área es, en plan, bueno, después también en construcción, como está creciendo tanto, sobre todo en el sur de Europa, etcétera, es los centros de distribución, etcétera, también los gestiona, la construcción los gestiona Amazon. Entonces, yo he visto, hay puestos que salen de ingeniero puro de construcción. De hecho, tengo un colega aquí que acaba de entrevistarse para uno de estos roles. Entonces, eso, en plan, aunque pensemos que es una empresa de que la gente compra online o tecnológica, también se necesita ese conocimiento. Después, para los que quieran hacer un cambio de estar en una obra a diseñar o trabajar en Alexa, es muy complicado, ¿no? Pero lo que sí que es posible en las áreas de transporte, ¿sabes? Que buscan ¿sabes? Que buscan bastante, está la gestión de los contratos que se hace en una obra, ¿no? Es un poco todo gente que está en una obra no gestiona equipos y gestiona contratos y gestiona costes, ¿no? Entonces es como transmitir esos skills y traducirlos eso o a la gestión de suppliers, de empresas de transporte o a gestionar de Amazon. Bueno, más que gestionar equipos, llevar los almacenes de Amazon. Llevar un almacén de Amazon con más de 1000 personas, etcétera, aparte son puestos muy seniors en Amazon. Es muy complicado y es una cosa que al final las operaciones es lo que da a Amazon lo que es, ¿no? Sí, lo que soporta el resto. Y es muy interesante lo que nos cuentas de las habilidades que tienen los ingenieros y la experiencia que son directamente aplicables a ese sector, ¿no? Y a Amazon en particular. Sí, y creo que la diferencia, en plan, supongo que muchas empresas lo hacen, ¿no? Pero que la cosa con Amazon es, tiene una cultura de que tú tienes que ser capaz de hacer cualquier cosa. En el sentido de que tenemos nuestros principios de liderazgo, que son como lo que te dicen, como definen lo que sería un buen Amazonian, que le llaman, ¿no? Una buena persona de Amazon, un buen líder de Amazon. Y uno de ellos es que, claro, tú tienes que, un buen líder nos dice que esta no es mi responsabilidad, ¿no? Y me recuerda un poco como, no sé, en la obra, ¿no? Si tú tienes que echar hormigón y te falta un tío, pues vas tú y haces el hormigón, ¿no? Es un poco en plan, son cosas que siempre hemos tenido. Bueno, muy interesante, Antonio. Te lo digo de nuevo, pero de verdad. Y además me contabas, Amazon es una empresa donde, bueno, tú entras, ¿no? Eres ingeniero, tú venías de la construcción, habías pasado por un MBA, pero llegas y digamos, eres un producto bruto para ellos, te van formando, ¿no? Y te van exponiendo. Cuéntanos un poco ese proceso y cómo es Amazon de cara a formar a sus cuadros.
En Amazon te dan hay mucho material para formarse, ¿eh? Pero la formación depende de ti. A ti te dicen, mira, vete hasta aquí, es donde está toda la información, puedes hablar con mucha gente, pero depende de ti, ¿no? Que me recuerda un poco a Ferrovial cuando empecé la obra, ¿no? Que te mandan en la obra y es, ala, chaval, aprende. Ah, Eh, bueno. pero sí que te da, pero si tú quieres, puedes, en plan, hay mucho material del que vas y aprendes y como que te dan 3 meses para que te hagas a la forma de trabajar de Amazon, ¿no? Que es muy específica. Y la gente, la verdad que la gente cuando entra alguien nuevo te ayuda un montón porque es bastante complicado, ¿no? Lo que le llaman la learning curve, ¿no? La curva de aprendizaje es muy complicada, ¿no? Entonces te pasas durante mucho tiempo en reuniones, eso, gente hablando de que ha habido un 3% de mejora semana en semana y de un montón de números que no sabes ni dónde vienen, muchos acrónimos que no sabes dónde vienen, ¿no? Entonces es muy complicado, es una de las cosas más complicadas. La gente te apoya bastante, pero para que veas, en Amazon no se hacen presentaciones. No hay Bueno, eso es presentaciones. bueno. Sí, no, se hacen documentos escritos y cortos y muy sintéticos al punto Sí, con muy todos guay. los datos. Y tú cuando empiezas una reunión, no es que te lo manden antes y te lo lees en casa. Empieza la reunión y los primeros, depende de que sea el documento, de los primeros 10 o 45 minutos, todo el mundo está leyendo, callado en la reunión, leyendo. Entonces tú llegas ahí, claro, tú estás en la reunión y dices, pues ¿dónde está todo el mundo? Entonces el documento y todo el mundo tomando notas. Y después es una empresa en la que por diseño hay mucha fricción, hay muchas distintas opiniones, entonces hay que manejar un poco a todos ellos, ¿no? Entonces el aprendizaje, todo eso, es bastante complicado. Y después que yo no tenía ni idea de temas tecnológicos. Entonces eso fue un poco, desde el punto de vista de conocimiento, ahí tuve que aprender muy rápido, ¿no? En plan de cómo funciona la tecnología y demás, pero bueno, eso se aprende como todo. Muy bien. Oye, cuéntanos, Antonio, tú ya estás metido, ¿no? Pero ¿qué carrera profesional en Amazon? ¿Qué caminos hay dentro de Amazon, tal como tú lo ves, ¿no? Y Marcelo, por ejemplo, Marcelo Santiso, un asistente, preguntaba cómo de fácil es llegar a niveles altos. Bueno, cuéntanos ya nos has dado algunas pinceladas, ¿no? Pero cuéntanos cuál es una trayectoria profesional tipo dentro de Amazon, qué roles hay, qué caminos, por qué funciones puede uno esperar transitar. Um, a lo de llegar a roles altos, depende también lo que definas un rol alto dentro de Amazon. Sustituir a Jeff Bezos, no va a pasar. No, ya. Digamos, y lo dicho, yo he visto a gente que en 10 años ha pasado de graduate a gestionar toda tecnología de transporte. Es decir, que me refiero, por eso es como que es muy difícil decir cuál, ¿sabes? Hay oportunidades, hay muchas oportunidades, pues subir es como en cualquier empresa es complicado. Lo que te da es una plataforma dentro de una empresa. Mira, Amazon tiene 880.000 empleados. Es cambiarte mucho de sector y aprender cosas nuevas, ¿no? Y a ver, por ejemplo, yo ahora mismo, ¿sabes? En plan, el otro día tuve una conversación para irme a un rol en Amazon Video para lanzar nuevos canales de televisión en Europa. O sea, hay Eh, mucha movilidad funcional dentro de Muchísima. Amazon. Por eso, entonces, y al final tú puedes en plan mover todo el aprendizaje, tu carrera es lo mismo, tú dependes de ti, ¿no? A veces para subir, lo que hay que hacer es hay que crearte tu rol, me refiero, es una cosa que se dice mucho aquí, ¿no? No es que lo estés haciendo muy bien y mira, pues ahora te han ascendido. No, no, lo tienes que estar haciendo muy bien y te tienen que dar un rol que sea de un nivel más. Y, y después, en plan, hay un proceso para ascender bastante complicado, que es que no es que te diga tu jefe, lo estás haciendo muy bien. Es que tienes que tener a gente de 2, 3 niveles mayores que no sean de tu organización, que digan también que lo estás haciendo muy bien, ¿no? Pero entonces es complicado ascender, pero después lo que te da es que puedes hacer lo que quieras, ¿no? En plan, tu carrera dentro de la misma empresa la puedes gestionar tú y como está creciendo un 30% hay muchos roles nuevos. De que si tú no estás contento donde estás o no ves oportunidades para crecer donde estás, siempre te puedes mover. ¿Lo recomendarías a un ingeniero de caminos?
Sí, ¿no? Sí, no, Sin no, duda, ¿no? sí, me parece que lo dicho, ¿no? A mí cuando te lo Amazon es, no sé si la sabe, en plan, y es muy, lo que seguro que pues, cualquier persona que venga aquí va a aprender. Va a aprender y se va a esforzar a problemas y lo van a exprimir y va a hacer cosas muy complicadas y le van a llevar al límite, porque una cosa que esa parte hacen mucho en Amazon, que también me recuerda a mi anterior empresa, es tú haces una cosa que es la primera vez que lo haces y te dicen muy bien, pero al día siguiente te preguntan por qué no lo haces lo mismo más rápido y el doble barato. Es siempre una mejora continua bastante, ¿no? Que es como, que es bueno, ¿no? En plan, sobre todo si tú quieres seguir eso, creciendo, aprendiendo y te llevan al límite en todo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que nos has dado una imagen bastante general de lo que es Amazon, ¿eh? Eh, yo creo que ha sido de bastante interés para los que nos siguen. Te voy a trasladar alguna pregunta que nos me ha ido llegando por el chat y bueno, si nadie se anima, que os ruego que os animéis, seguro que os ha surgido alguna duda o tenéis alguna inquietud, pues este es el momento. Te voy a trasladar alguna. Manuel pregunta en relación a la transición profesional que realizaste, ¿no? Y a una nueva industria. ¿Qué recomendaciones tendrías para alguien que quiere cambiar del sector? ¿No? ¿Y qué fue lo más complicado y cómo lo resolviste? Parte ya nos has contado, pero bueno. No, sí, es lo que decía, cambiarse de sector es muy complicado, ¿eh? De hecho, yo, pues, bueno, fui a estudiar el MBA con la idea de, bueno, después de esto puedo cambiarme de sector, incluso dentro del mismo sector de función es complicado, ¿no? Hay una cosa que decía en el máster, es cambiarse de localización, sector e industria, es que es muy complicado. Primero yo lo que hice fue entender cuáles son las habilidades que yo había aprendido y que sean transferibles a otro sector. Y después hay que hacer mucho literalmente del networking, ¿no? De contactar a gente que está en la industria a la que te quieres mover y entender qué buscan, qué tipos de perfil que te expliquen un poco cómo se tiene que cambiar, ¿no? ¿Qué buscan, ¿no? Que buscan gente que sea gestión de equipos o gente que busque contratos o gente que busque costes, no sé, los skills transferibles que has desarrollado en tu carrera y entender a la industria en la que te quieres mover, eh, cuáles son los que te servían, ¿no? Y ser realista, que es complicado y que hay que moverse mucho, ¿no? Por ejemplo, me refiero, y que te digan que no una vez no significa que no sigas que seguir intentándolo. Otra cosa en la que nos define los ingenieros de camino somos que somos resistentes y resilientes, ¿no? Entonces, en plan, a mí me dijeron que no, ¿sabes? Yo mandé a 20, no sé, a 10, 15 puestos en Amazon y puestos que ves online están ya dados antes de que, ¿sabes? Antes de que los pongan, ¿no? Es Bueno, decir, que... eso ocurre en muchas empresas, ¿no? No, Que no, por realmente eso digo, ¿eh? hay una red, o sea, la red está por detrás, ¿no? Aunque luego salgan ofertas, la red está por detrás porque, bueno, si tienes a alguien dentro de tu equipo, de tu organización, pues siempre apuestas por lo propio, ¿no? Antes de buscar algo fuera. Claro, no, por eso digo, entonces me parece que es una cosa que hay que seguir intentando. Y es eso, y entender lo que se necesita y entender lo que tú puedes añadir a esa nueva industria. Muy bien. Bueno, dado que veo que no hay muchas más preguntas, animaros, que aún hay tiempo. ¿Te hago yo alguna? ¿Qué ha sido lo más interesante y lo más difícil que has hecho en Amazon? Puede ser la misma. Puede ser la misma. Eh, lo más interesante yo creo que ha sido crear un marketplace para transporte, para servicios de transporte, en el que en el que las empresas de transportes ofrecen sus servicios y es el vendedor el que elige qué empresa quiere usar o qué servicio quiere usar, ¿no? Y al final lo que nos da también a Amazon es como mayor control sobre la calidad de los servicios de transporte, más información para hacer promesas mejores, ¿no? Y lo que ha sido muy interesante, no solo porque, bueno, lo que decía, he tenido que las negociaciones, las un poco la tecnología, cómo funciona, sino porque al final
lo que teníamos en mente que pudimos hacer es crear una competencia, un ambiente de competencia entre las empresas de transporte. Y una cosa muy interesante que pasó es cuando bueno, integramos a las empresas, ¿no? Había una muy buena y muy cara, otra muy mala y muy barata y otra que estaba empezando. Y lo que pasó es como que la cara bajó los precios, la barata y mala mejoró su calidad y la que estaba en el medio mejoró la calidad y bajó los precios, ¿no? Entonces, al final, el gran beneficiario de todo eso son los vendedores y el consumidor. Entonces, ha sido bastante gratificante y bastante interesante. Muy bien, Antonio. ¿Está entrando alguna pregunta? Te voy a ir pasando, ¿no? Javier Mesura pregunta por posibilidades de trabajo en zonas periféricas como Galicia. Me imagino que desde el Reino Unido. A ver, si fuese fácil ya estaría yo ahí, ¿no? Bueno, la tierra tira mucho, claro. Hombre. Pues siendo muy sinceros, el Amazon en España tiene la central en Madrid, tiene muchas oficinas en Barcelona, pero está abriendo, su empresa de logística está creciendo muchísimo y va a crecer muchísimos 2-3 años. Y ahí sí que abren lo que le llaman los delivery station, bueno, los centros de distribución, y estoy convencido que si no lo han hecho ya van a abrir alguno en Galicia. Es posible. Pero bueno, lo único que siendo realista va a haber 3 puestos, pero es una... Pero sí que hay podría ser, ¿no? Sí. Y la visión de Amazon es, bueno, llegar a ser el proveedor de todo, ¿no? Casi, omnicanal. Sí, empezó vendiendo, aparte de estos son como los objetivos que tenemos, es gestionar, es incrementar el catálogo de Prime, ¿no? En plan, que la gente pueda comprar de todo, ¿no? Y aparte es una de las cosas más importantes de Amazon, que es que se centra en el crecimiento, ¿no? Y en ofrecer la mejor experiencia al consumidor. Y entendemos que la mejor experiencia al consumidor es ofrecer cuanto más productos mejor, al mejor precio y con el mejor servicio. Y entonces lo que hay es como una rueda, ¿no? Al final tú intentas ofrecer más productos. Cuando hay más productos, la gente compra más. Cuando la gente compra más, hay más tráfico en la página web. Lo que hace es que más vendedores quieran venir a vender en Amazon para crecer. Y esto lo que te hace es que bajes los costes de estructura para que puedas volver a ofrecer precios más baratos para que el consumidor vuelva. Entonces es una rueda, ¿no? Entonces al final es... Economías de escala. Sí, pero al final las economías de escala se invierten en seguir creciendo y seguir mejorando. Esa es la clave. Y es una de las cosas, me refiero, y esto hay que decirlo, Amazon es una empresa que empieza con el consumidor y es lo más importante y es de verdad. Mucha gente lo dice, muchas empresas lo pueden decir, pero es lo que más me llama la atención a mí al pensarlo, ¿no? Tú estás en cualquier reunión, y aparte da igual que estés con gente en Estados Unidos, de la India, de cualquier sitio, y te dicen, vale, ¿cuál es el impacto en el consumidor? ¿Por qué no empiezas, sabes? Y hay que siempre empezar cuál va a ser la experiencia del consumidor y desde ahí un working backward, ¿no? Trabajar hacia atrás. Muy bien. Pregunta si es esencial realizar un MBA de cierto renombre para aspirar a un cambio de sector. ¿Y por qué tipo de MBA apostaste? ¿De 2 años? Bueno, hay de 1 o de 2, me imagino que por ahí va la pregunta. ¿Y cómo fue la experiencia en INSEAD? Pues para ser sincero, cuando estaba entrevistándome para el MBA, ¿no? En plan, mucho decía, no, quiero hacer un cambio de carrera. Y uno del que me entrevistó me dijo, no necesitas hacer un MBA para hacer un cambio de carrera. Y yo creo que es verdad, pero es lo que hablaba antes, ¿no? Si tú ya tienes esas habilidades transferibles, sabes lo que quieres hacer y demás, tienes que ver si el MBA te va a ayudar o no. Si solamente quieres hacer eso, me refiero, si quieres cambiar de A a B y tú puedes hacerlo sin un MBA, pues hazlo, ¿sabes? No lo necesitas. Hacer un MBA por el hecho de hacer un MBA no tiene mucho sentido, ¿no? Tienes que tener un poco por hacer un cambio de carrera, muchas veces se puede hacer el cambio de carrera sin el MBA. ¿Que te abre puertas a hacer un MBA de nombre y demás? Sí, indudablemente. A mí cuando me entrevistaban en Amazon,
¿sabes? Eran 8 entrevistas, pues 3 de ellas eran con gente que había estudiado mi MBA y otros 2 eran de otros MBAs del estilo. Pues oye, sí, ayuda. Y te crea una network y al final aprendes un montón. En mi caso me fui decidí uno de un año, de 10 meses, que a lo mejor pensándolo, y la decisión que tuve para hacerlo eso es como, bueno, ¿cuáles son los 3 que estaban que quería? ¿No? Estaban la London Business School, INSEAD y ese, ¿no? Era como, yo ya estudié en España, entonces y ese, bueno, Pues quería Londres, entonces la London Business School, pues oye, 10 meses en INSEAD y me han hablado, y tenía un primo que había estudiado y es un poco como esto. Es muy corto para dar un cambio de carrera. Yo, de sí, hecho, yo coincido contigo sí. ahí. No De deja de hecho, ser muy interesante. sí, no, es muy interesante, pero si lo pienso, si lo llego a hacer ahora, igual hubiese ido, bueno, nuestra promoción, como sabes, bueno, hay 2 promociones por año y una es un poco más larga con una internship, con una, con una beca, bueno, de trabajo en verano. Y si quieres hacer un cambio de trabajo, lo de las becas en verano es muy, de industria, lo de las becas es una forma más fácil de entrar. Sí, coincido contigo. Si es un cambio de sector muy radical, es casi mejor uno de 2 años. El problema es que esos están en Estados Unidos y el retorno de la inversión es inferior, ¿no? Y implica irse 2 años. Pero bueno, yo creo, Antonio, que de hacer uno de los buenos, ¿no? Y ya ahí, entre los buenos, pues ya hay que pensar un poco más cuál en función de tus objetivos. ¿Mm? Sí. Te traslado otra pregunta que nos hace Juan Manuel. Es general, ¿vale? ¿Qué fortalezas y debilidades ves en los ingenieros de caminos, canales y puertos a nivel internacional? ¿Y qué otras formaciones puedes recomendar, además de lo que es un MBA? Vamos a empezar con las fortalezas de los ingenieros de caminos, Cuéntanos. ¿no? No, creo que lo he dicho, ¿no? Aparte más con los que he trabajado aquí en Reino Unido. Se nota que la educación que tenemos no es de resolver problemas y de resolver, ¿sabes? Nos educan a resolver problemas, ¿no? Y eso te da como una capacidad de analítica, de entender de verdad cuál es el problema, de centrarte en lo que es de verdad importante, que eso es una de las cosas más, ¿sabes? En priorizar bien. Y al final se nota cuando estás trabajando con alguien que tiene esa formación que cuando alguien que ha aprendido a hacer una cosa, es muy bueno una cosa porque la ha hecho muchas veces, ¿no? Que eso es, bueno, eso puede hacerlo mucha gente. La nuestra es en plan cuando te mandan la bola curva, ¿no? Cuando estabas en un examen o con los exámenes de puertos o algo así, te O de cambian la cosa, estadística. o estadística, claro, y te cambian la cosa, ¿no? Y eso de verdad, tenías que entender de verdad la minota cuando de verdad hay problemas. Cuando todo va bien, cuando estás haciendo un túnel y todo va bien, lo puede hacer cualquiera. Es cuando de verdad hay problemas y hay que tomar decisiones, entender el resultado, las cosas, es cuando se nota un poco, se nota la verdad la formación del ingeniero de caminos, ¿no? En las debilidades, creo que tenemos mucho que mejorar en comunicación, en Parece que entender. quizás te ayuda formación, ¿no? No eh, solo MBA, ¿no? Sino que sí, en MBA esas cosas se ven, ¿no? Pero beneficiar entrenarte. sí, y la forma bueno, para empezar, hay un montón de cursos, ahora mismo hay un montón de cursos en YouTube de cómo hacerlo, hay libros y demás. A mí el año pasado me dijeron, mira, Antonio, has hecho un buen trabajo, pero creo que para mejorar un poco más, para hacerte más visible, para seguir creciendo, necesitas ser un poco más, ¿sabes? Yo soy como solo hablo cuando creo que tengo que hablar, no mis opiniones. Entonces me dijeron, bueno, tienes que empezar a esas ideas que tienes, que pueden ser buenas, aportarlas más al equipo porque creo que va a beneficiar al equipo y te va a beneficiar a ti, ¿no? Y entonces una cosa que hice yo es me puse que en todas las reuniones tenía que decir algo. Más miedo tenía ¿no? Es hablar en público, ¿no? Entonces practicas y las cambias, ¿no? Y es la formación, pero Hay después que pues exponerse.
Claro, creo que eso es muy importante, ¿no? Y otra cosa que es en plan, em, las ingenierías de caminos, bueno, que a veces tenemos que entender que todo el mundo, que somos muy buenos en temas de eso, de analíticos, etcétera, pero que solo con eso no se consigue nada, ¿no? Que hay que hay que ser bueno en eso, pero hay que ser también muy bueno en gestión, hay que ser muy bueno en comunicación, hay que ser muy bueno en escritura, etcétera, ¿no? Entonces es un poco seguir eso, formándose y súper importante. Y lo de bueno, al margen de una MBA, lo de recomiendas de formarse, pues los soft skills súper importantes, ¿no? Entonces hacer cursos, bueno, cursos de comunicación, cursos de, y hay muchos online, ¿eh? ¿No? O libros, ¿no? Y practicarlos. Eso me parece, no sé, ahora, yo qué sé, hay un montón, de hecho ahora hay un montón de cursos bastante buenos online, o Stanford, etcétera, que están bastante bien. Sí, hay todo un Y los mundo recomiendo. de conocimiento. Sí, bueno, y la educación online ya estaba repuntando hace unos años, ahora con lo que estamos pasando, está muy, muy conseguida. Muy bien. Otra pregunta que nos hace Manoleira es si notaste algún tipo de escepticismo por venir de un sector tan diferente a teleco, informática, más relacionado con la tecnología. Me imagino que va por ahí la pregunta. En parte ya nos has contado, pero bueno. Me refiero, no, porque mucha de la gente que llega en Amazon no tiene, me refiero, están los ingenieros de software, ¿no? Los que hacen el código, que sí, que sí que son, bueno, que claro, son los que saben, ¿no? Pero después la gente que gestiona el negocio, los transportes, las operaciones, no vienen de perfil, no vienen de otras industrias tecnológicas, ¿no? Y al revés, en plan, para nada lo de bienes de construcción, lo asocian un poco con operaciones. Eso sí que como, bueno, yo trato mucho con el futuro del negocio, con no sé qué, entonces al principio se queda, bueno, tú vienes de construcción. Y yo, ya, hombre, pero sabes, los ingenieros, aparte lo explicaba, ¿no? Los ingenieros civiles, ingenieros de caminos, somos también, entendemos el negocio. Y eso es una de las claves también, ¿no? No solo es que sepamos hacer diseño en puentes, que entendemos por qué es importante el puente que estamos haciendo. Y entonces yo creo que más he notado eso con la gente del negocio, que decía, bueno, sabes, tú eres ingeniero y no tienes experiencia en temas de ventas o en negocios, pero más que con la tecnología y demás. Bueno, muy bien. Mira, Miguel Ángel Vázquez te pide consejo, ¿no? Para un recién egresado que esté interesando en aplicar a un puesto en Amazon, a uno de esos programas que está dirigido a este tipo de perfiles. ¿Qué consejo le darías? Eh, Bueno, para empezar, el primero que cualquiera que esté interesado en Amazon, en cualquier rol que vean, además, sabes, que me contacten y demás, y encantado de intentarle explicarles más sobre el rol o explicarle más cómo son las entrevistas, ¿no? Una de las cosas que van a mirar en el contrato cuando tú estás, ¿sabes? Cuando has salido de la carrera, el currículo, ¿no? El currículo que tiene. Y para serte sincero, hay mucha gente buena, ¿no? Hay mucha gente que es ingeniera, hay mucha gente que ha estudiado en grandes universidades, que tiene buenas notas, etcétera, ¿no? Entonces es un poco centrarse en lo que diría es, ¿qué me hace a mí diferente, ¿no? ¿Qué he hecho yo en mi carrera? No sé, he sido director del club deportivo, he ayudado a una ONG, he estado también participando en, yo qué sé, en el departamento de cálculo numérico, no sé, todas estas cosas todo eso, he hecho prácticas en las empresas o he trabajado en un bar o me gusta, no sé, hacer esto. Y creo que esas cosas son las que la verdad llaman más la atención cuando estamos revisando currículums. Eh, Seguramente, ¿sabes? Habrá muchos ingenieros. Entonces, lo que te va a hacer destacar es un poco ese tipo de cosas, ¿no? Que seas ingeniero y que seas listo es como un dado, ¿no? Ya lo asume todo el mundo, pero hay mucha gente lista en el mundo. Entonces, es un poco qué te diferencia de los demás. Y una de las cosas que me arrepiento yo en la carrera es haber hecho más cosas yo qué sé, más prácticas, más trabajo que no sea simplemente estudiar
estadística, por ejemplo. Bueno, demostrar liderazgo, ¿no? Me quedo un poco con eso Y diferenciación, ¿no? Porque eres diferente. Sí. No diferente por ser diferente, ¿no? Sí, Sino no, que... claro. Me refiero, porque, claro, primero saca un currículum, lo lee cada, no sé, nos gusta o no, hemos trabajado mucho en él, pero un currículum la 15 gente lo lee. segundos. Sí. 15 segundos. Entonces miran al título, nombre, carrera y lo que te gusta hacer en tu tiempo libre. Muy bien, pues creo que no hay más preguntas. Si hay alguna más, que se dé prisa, porque ya llevamos una hora de conversación y ya estamos casi al final, ¿no? A mí me ha gustado, yo creo que hemos hablado un poco de lo que haces en Amazon en un primer bloque y en un segundo bloque hemos estado viendo las habilidades de los ingenieros de caminos aplicables a una empresa como Amazon, qué oportunidades puede haber en Amazon para un ingeniero de caminos o otra profesión, ¿no? Porque veo que hay, vamos, que los roles son muy variados, los perfiles de la gente son muy variados, eso quizás hace de Amazon una empresa todavía mejor. Y hemos quedado todos con una idea bastante clara de lo que haces y de Amazon desde el punto de vista de un ingeniero de caminos en Amazon Reino Unido. Pues sí, no, pues muchas gracias, Miguel, y al colegio. Y cualquiera que quiera saber más, además, por favor, que me contacte, que mis datos están en la base de datos del colegio o por LinkedIn. Muy bien, pues yo creo que si no hay más preguntas, damos por finalizada la charla. Muchísimas gracias a todos vosotros por dedicarnos una horita a esta conversación que hemos tenido Antonio y yo. Espero que os haya resultado de utilidad, os pueda resultar de utilidad. Antonio, muchas gracias por dedicarnos una hora de tu tiempo y en prepararla. Y gracias al colegio por darnos este hueco, ¿no? Y aprovechando que ahora estamos todos en casa, pues, bueno, hacer un evento online. Que ojalá sea... Vale, gracias a todos. Pues damos por finalizada la charla y lo dicho, muchas gracias a todos y ha sido un placer entrevistarte, Antonio, y nos vemos de momento en las redes. Cuando vengas por Galicia, pues avisa y Tomamos una estrella. Y tomamos una estrella, Galicia. Muchas Luego. gracias.